existe actualmente un escritor famoso. Este pensador escribió dos libros que se convirtieron rápidamente en verdaderos éxitos de venta internacionales. Me refiero a Yuval Noah Harari, con sus dos obras, Sapiens, breve historia de la humanidad, y Homo Deus, breve historia del mañana. En el primer libro, o sea, en Sapiens, el autor describe el dramático recorrido de nuestra especie en los últimos 200.000 años de historia, narrando cómo nos hemos convertido en lo que él llama unos verdaderos asesinos ecológicos en serie. Con el segundo libro, es decir, con Homo Deus, Harari plantea una tesis realmente singular, según la cual en un futuro dejaremos de ser humanos para convertirnos en verdaderos dioses. El profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén formula lo que él llama la nueva agenda humana, The New Human Agenda. ¿En qué consiste esta nueva agenda humana? Digámoslo de la manera más sintética posible. Hasta este punto en la historia humana, nuestras civilizaciones han estado permanentemente bajo el asedio de tres grandes enemigos: el hambre, las pestes, o sea, las enfermedades infecciosas, como podemos hoy día corroborarlo, y la guerra. Este es el punto de partida. Si queremos decirlo con una metáfora muy gráfica, que no utiliza Harari, pero que a mí me parece representativa de la misma idea, podríamos citar al poeta japonés Kobayashi Issa, quien decía que allí donde hay seres humanos, hay moscas y hay dioses. Sin embargo, nos dice Harari, esta situación ha cambiado muchísimo y va a cambiar de manera radical en los próximos siglos, ya que estos tres enemigos van a ser finalmente vencidos. Él explica en su obra Homo Deus, con muchísimo detalle, cómo es que eso se va a lograr. Pero entonces, una vez que hayamos derrotado a estos tres portentosos enemigos, ¿a qué dedicará la humanidad sus esfuerzos? ¿Cuál será la nueva agenda a la que se dedicarán recursos y tiempo? Los objetivos que vamos a conquistar son tres, según Harari: la inmortalidad, por un lado; la felicidad, por el otro; y finalmente la divinidad. La muerte se va a vencer superando los problemas técnicos que conducen a ella. Siempre se muere por algún problema técnico. Por ejemplo, el corazón deja de latir, los pulmones sufren daños por la contaminación, o los riñones fallan por exceso en el consumo de medicamentos, etc. Pero si resolvemos esos problemas técnicos, venceremos entonces la muerte. El segundo gran proyecto de la nueva agenda humana es la conquista de la felicidad. Esta se logrará alterando nuestra bioquímica fundamental, esto es, con mejores antidepresivos, mejores ansiolíticos, mejores drogas, o para ponerlo de una manera poética de la mano del cantante, con mejores pastillas para no soñar. El tercer gran proyecto de la agenda humana
es finalmente la conquista de la divinidad. Sí, así como se oye. Una vez que Homo sapiens haya vencido el hambre, la enfermedad y la muerte, y una vez que se haya conquistado la inmortalidad y la felicidad, solo queda por delante ascender a verdaderos dioses. El ascenso de humanos a dioses se dará, según Harari, a través de tres caminos. Mediante el uso extensivo en nuestro propio organismo de la ingeniería biológica y genética, mediante el uso de lo que él llama la ingeniería cyborg y finalmente mediante la creación de seres no orgánicos. Todo esto puede parecer ciencia ficción, pero no lo es según el autor comentado. ¿Qué opinar de esta nueva agenda de Yuval Noah Harari? ¿Qué pensar de este nuevo proyecto humano? Pongámoslo de la forma más directa posible, con un disparo al corazón, valga la metáfora. Toda esta agenda se trata de una nueva forma de utopismo pseudocientífico. En realidad nos encontramos acá con una manifestación más de la típica falacia intelectualista en que incurren muchos teóricos sociales actualmente. Al creer que porque algo es posible intelectualmente, es también posible en las relaciones humanas mismas. Una suerte de sociology in books en contraposición a una sociology in action, para utilizar analógicamente esa feliz expresión de los realistas jurídicos. A Yuval Noah Harari le es aplicable todo lo que se ha dicho respecto a la pléyade de doctrinas que pululan actualmente, tales como el llamado transhumanismo de Nick Bostrom y de David Pearce, el trascendentalismo futurista, la denominada Cuarta Revolución Industrial, entre otros movimientos anti- y pseudocientíficos similares. Tal y como dijo Nietzsche alguna vez, Dios tiene mil máscaras. Estas corrientes son, desde mi punto de vista, y como diré luego, verdaderos movimientos religiosos, pero sin Dios. Las razones para esta opinión, algo dura, debo admitirlo, son las que expongo seguidamente mediante la presentación de al menos tres sofismas en los cuales incurre el profesor Yuval Noah Harari, no porque sean los únicos, sino para no extenderme demasiado en la presentación. El primero de estos sofismas es su visión tecnocrática o mecanicista de la sociedad. Aunque los libros de Harari estén lejos de ser una mera concepción misionera de las ciencias sociales, según el concepto acuñado por el filósofo Pedro Aba, el resultado viene a ser el mismo. Su apabullante éxito internacional obedece a que les dice a las personas justamente lo que ellas quieren oír. O sea, una especie de propaganda pro homine, valga esa expresión. En Homo Deus, los ángeles son sustituidos por hombres de laboratorio. Se reemplaza al Dios creador de la Biblia por el nuevo Dios de la ciencia y la tecnología. La visión de Harari es, al final de cuentas,
lo que en filosofía se llama una teodicea. Estas teodiceas no son nada nuevo, hay que advertirlo. El comunismo, por ejemplo, prometía una teodicea. El hegelianismo prometía una teodicea. Julian Ofré de la Métrie y su Homo mechanicus prometía una teodicea. Nada nuevo bajo el sol. Sería interesante, al menos como experimento social, preguntarnos qué hubiera sido del gran éxito internacional del libro Homo Deus si, en lugar de prometer la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, Harari nos hubiera profetizado la muerte inminente por un virus letal o un meteorito, la depresión masiva y por último el regreso a las piedras y los garrotes. Creo en la salvación de la humanidad, en el porvenir del cianuro, dijo una vez un pesimista rumano, pero a partir de allí no es posible construir nuevas religiones ni nuevos profetas, como sí sucede con el libro Homo Deus. Para decirlo de una forma gráfica y provocativa, diré que la nueva agenda humana propuesta por Noah Harari se basa en lo que el gran sociólogo norteamericano Peter L. Berger llamó la concepción del Boy Scout respecto a la sociedad. Es decir, una concepción simplista y simplificada de las relaciones humanas, que lleva implícita la idea de que es viable, mediante algunos descubrimientos científicos y tecnológicos, planificar racionalmente una agenda de la acción humana, o sea, una política social global. Esta tesis fue duramente criticada hace ya más de medio siglo por el sociólogo Stanislav Andreevsky, con el sugerente concepto válido hoy día de tecnototemismo, o sea, una idolatría a las máquinas. Señoras y señores, un científico podrá explicar con lujo de detalles cómo alargar la vida humana hasta alcanzar los 100 años o los 500 años o la inmortalidad como sugiere Homo Deus. Pero lo que no puede hacer es decirnos si esa vida vale o no la pena de vivirse. Una ciencia empírica no puede enseñarle a nadie qué debe hacer, sino única y exclusivamente qué puede hacer, nos decía ese gran sociólogo que fue Max Weber, a quienes todos estos teóricos del New Age se encargan de ignorar. Es imaginable, entonces, que a pesar de tener la posibilidad técnica de vivir 5 siglos, un individuo no quiera vivir más de unos días, horas o incluso minutos después de ciertos eventos límite, como sería ver morir a sus amigos o a sus seres queridos o a sus contemporáneos. El absurdo del mundo, dijo una vez Albert Camus, se encuentra a la vuelta de la esquina o en la puerta de un restaurante. La segunda crítica o el segundo sofisma es que en las proyecciones utópico-futuristas de Yuval Noah Harari está presente la idea implícita,
en lógica sería un entimema, o en axiología un juicio de valor solapado, de que los científicos van a generar resultados que servirán para cambiar el mundo hacia algo mejor de lo que ya existe o ha existido hasta el momento. La humanidad, por ejemplo, y de manera harto sospechosa, no se autodestruirá. El ser humano evolucionará para ser feliz e inmortal e incluso para ascender a Dios. O sea, la propuesta de Harari es la historia humana contada por un Dios bueno, no por un Dios perverso, asesino o sádico, como los que han existido y de los cuales nos habla la historia de las religiones. Es pues la historia del paraíso, no del apocalipsis. Y esas son las historias, igual que los cuentos de hadas, que les gusta oír a los mortales. Yuval Noah Harari incurre, a raíz de estos juicios de valor encriptados, o bien en una forma alucinada de wishful thinking, o bien en una ingenuidad epistemológica y sociológica insostenible. Aunque yo tengo mis sospechas de que acá, más que ingenuidad epistemológica, se trata de una estrategia de marketing publicitario a favor de unas tesituras que caen muy bien para YouTube, Facebook o Instagram, o sea, para la sociedad del entretenimiento y de la risa, al decir de Niels Postman, pero que poco tienen que ver con la realidad del mundo por venir. Finalmente, Yuval Noah Harari incurre en un tercer sofisma, en lo que Karl Popper llamó un historicismo esencialista indefendible científicamente. El esencialismo histórico sostiene, en lo principal, que hay unas ciertas leyes históricas que van a cumplirse sí, o sea, un determinismo de la acción humana. Por lo tanto, el esencialismo apunta hacia lo que yo denomino una metafísica de la historia y del destino humano, es decir, una teodicea, como lo señalé anteriormente, que en el caso de otras corrientes del pasado, como el comunismo, el marxismo o el hegelianismo implícito, encontraban su justificación en una verdadera teología histórica, pero que con Yuval Noah Harari esa justificación se logra a partir de unos datos o de unos juicios de valor extrapolados desde las ciencias duras. Lo aventurado por el autor es, al final de cuentas, lo que Karl Popper denominó una profecía histórica de vasto alcance, o lo que el sociólogo Max Dublin criticó respecto al transhumanismo como la tiranía de las profecías, todo lo cual convierte a Noah Harari en un profeta, casi al estilo de Nostradamus o poco menos, más que en un teórico social, y a su obra Homo Deus en un vaticinio utópico más que en una proyección científica o explicativa. Para terminar, hay un último aspecto que Yuval Harari, así como todos estos movimientos futuristas, no valoran quizás suficientemente. Me refiero al
tedio humano, y específicamente a eso que los filósofos denominan el tedium vitae, tal y como decía Voltaire en una de sus novelas. Los seres humanos estamos, por lo general, condenados a vivir entre las convulsiones del desasosiego y el letargo del tedio. Nos afanamos durante toda una vida para lograr cosas excelsas, magníficas, para cultivar el espíritu, para alcanzar la gloria o la fama, o para tener una familia, una profesión, una casa, y tan solo unos cuantos años, y a veces unos segundos o minutos bastan para que todo eso se desvanezca. Un giro de las circunstancias, una mala pasada del azar y los bienes más preciados de nuestra vida quedan reducidos a nada. Tal y como decía Giacomo Leopardi, ese pesimista cósmico como se le ha llamado. Descansarás ahora por siempre, cansado corazón. Murió el engaño extremo que eterno imaginé. Murió.